Así está la situación en la torre de tribunales. Hoy en el Tribunal de Mayor Riesgo D se inició el juicio en contra del ciudadano ruso Igor Bitkov por la supuesta utilización de documentos personales de identificación falsos. Los abogados defensores recordaron ante el tribunal que hay acciones legales pendientes de resolver, como por ejemplo una recusación. La diligencia judicial inició aproximadamente a las 9 de la mañana. Los defensores pidieron la cancelación del inicio del juicio, presentando algunas acciones legales. El abogado, Rolando Alvarado, al dudar de la imparcialidad de los nuevos jueces, presentó una recusación. También este tribunal, a través de la presidenta, ha indicado que en la defensa técnica existen asuntos relativos a ignorancia, lo cual también afecta el honor y evidencia la falta de respeto del tribunal a los abogados de la defensa técnica. En una de las acciones legales, los defensores pidieron el retiro de los fiscales Rudy Manolo Herrera Lemus y Luis Eduardo Cian. Fueron recusados y denunciados en el Ministerio Público por acciones ilegales cometidas en el primer juicio que enfrentó Igor Bitkov en el proceso Migración. Como digo, si en este momento podría ser un problema para el tribunal o para las partes que yo estuviera presente en el debate hasta que mi jefe resuelva, puede continuar el debate mi compañera abogada Paola Michelle Escobar, y sin ningún problema yo me retiré en salud en ese momento. Después de escuchar los argumentos del inicio del juicio en contra de Igor Bitkov, Rolando Alvarado, abogado, presentó un incidente. Dijo que antes que su patrocinado sea juzgado, el Ministerio Público debe investigar a Gutino International, entidad que le vendió los documentos personales de identificación a la familia Bitkov. También en CD o disco, el reportaje especial denominado La Mafia Rusa. La primera parte del canal guatemalteco, a través de un reportaje especial de Noti 7, La Mafia de los Rusos en Guatemala, y también se tituló Los Bitkov fueron víctimas de la mafia rusa. También acompaño el disco que contiene el reportaje especial La Mafia Rusa, segunda parte, La Mafia Rusa en Guatemala, cómo operaban, qué ofrecían, todo bajo la sombra de una ilegalidad. También de Noti 7, un canal guatemalteco. El juicio continuará este jueves 6 de diciembre, escuchando a los testigos propuestos por la Fiscalía Especial. Sin embargo, el abogado Rolando Alvarado considera que se corre el riesgo que la repetición del debate se anule, pues hay acciones legales pendientes por resolver. Con imágenes de Gabriel Hernández, un reporte de Hugo Morales. Bueno, corre y va de nuevo. Inició precisamente hoy un nuevo debate contra el ciudadano ruso Igor Bitkov en el Tribunal D de Mayor Riesgo. Este debate es parte del caso denominado Migración. Igor Bitkov enfrenta acusaciones de usurpación, supresión y alteración del Estado civil y además de uso de documentos falsificados. Vuelven los Bitkov a juicio y recuerde usted una situación. Este juicio se está repitiendo, para decirlo en palabras coloquiales, por una situación. La Corte Constitucional va a cancelar el resultado del primero para mandarlo a reenvío. Recordemos también que durante el primer debate Igor Bitkov había sido ya condenado, pero eso lo dejaremos para la siguiente información antes de empezar este análisis, Sandy. Julio, al final muchos habíamos pensado que este caso, pues bueno, ya prácticamente estaba concluyendo, porque recordemos que se había dado la medida sustitutiva, ya se había hablado acerca entonces del tema legal y cómo se había incluso hasta alterado la información y todo, pero regresa a los tribunales. ¿Qué pasa aquí? Regresa a los tribunales, Sandy, porque aquí volvemos a la génesis del mismo caso. La teoría legal marca que jamás se hubiese podido ni siquiera llegar a juzgar a estos ciudadanos rusos, conocidos por su apellido como los Bitkov, porque recuérdate que tienen la condición de migrantes y de conformidad a convenios internacionales, en este caso el convenio de la Haya, que
pues dicta cuáles son las reglas y cómo es que debe de tratarse a ciudadanos que están en calidad de migrantes en otro país, no se les podía haber juzgado. Además, la acusación que en su momento presentó el Ministerio Público en contra de ellos fue el que ellos formaban parte de una red o estructura criminal denominada como mafia rusa, lo cual pues obviamente ya se ha logrado ir dilucidando a través del tiempo que es una estructura paralela en la cual ellos fueron engañados creyendo que estaban adquiriendo los documentos en regla aquí en Guatemala. Ahora, la situación es, si todas estas cuestiones legales impedían precisamente por convenios internacionales que llegaran a juicio, lo estamos repitiendo una vez más a través de la figura del reenvío ordenado por la Corte de Constitucionalidad. La verdad que en lo jurídico no lo comprendo. Definitivamente no, y los argumentos prácticamente son los mismos. Entonces, ¿qué diferencia puede haber en el juicio que se estaba desarrollando anteriormente y el nuevo que ahora se tendrá, o la reapertura? Absolutamente ninguna, Sandy. Es decir, estamos duplicando esfuerzos, duplicando trabajo, duplicando también presupuesto, porque esto le cuesta dinero al Estado guatemalteco. Y al final de cuentas no hay ninguna garantía de que las cosas sean diferentes. Tan es así que hoy, a pesar de que se presentaron los recursos pertinentes haciendo valer estas situaciones que muy someramente acabo de explicar, pues igual el juicio ya inició, ¿verdad? Entonces, me imagino que irá a seguir la misma ruta que la anterior. En realidad, este caso nos genera muchas dudas, Julio. Yo te pregunto, ¿en realidad ya es algo legal, es algo político? ¿Cómo podríamos interpretar este caso? Ahí está la situación y has dado en un gran punto. Y esto es una parte toral para que usted haga en casa también el análisis. Este caso trasciende, porque recuérdese que las repercusiones no son solo legales, ha tenido repercusiones políticas no solo en Guatemala por estas situaciones, sino que sobre todo en Estados Unidos y en Rusia, donde también hay pronunciamientos internacionales. Hay pronunciamientos internacionales y ha habido mucho debate, inclusive muchos senadores y también congresistas norteamericanos se han pronunciado con relación a esta situación. En su momento pues se creó una polémica bastante grande, pero a pesar de todo eso, aquí lo que importa es que el juicio volvió a iniciar sin ninguna garantía, porque si hubiesen las garantías procesales del debido proceso, simple y sencillamente este juicio no tendría que haberse llevado a cabo. Definitivamente. Tenemos otra información, Julio, por favor, me harías el honor de poderla explicar. Es un gusto, Sandy, te agradezco. Durante el primer debate, usted recordará, Igor Bitkov fue condenado a 19 años de privación de libertad. Sin embargo, después de una apelación especial, la Corte de Constitucionalidad anuló ese fallo. Pero no solo lo anuló, sino que ordenó repetir el juicio oral y público a través de una figura penal conocida en Guatemala como el reenvío. Es decir, repetir toda la parte de la tercera fase del proceso penal, que es el juicio. Irina y Anastasia Bitkov, por su parte, esposa e hija de Igor, ya fueron condenadas a 14 años de prisión y a pagar una multa de 100,000 quetzales. Recordemos los convenios internacionales. El convenio de Palermo, que dicta que no se puede criminalizar a las personas que están con el estatus de migrante, es lo que debería de privar aquí. ¿Por qué? Porque el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 46 dicen que estos derechos fundamentales o derechos inherentes a la persona humana, en este caso a través de convenciones internacionales que tienen este rango, adquieren el estatus y el rango constitucional. Y sabemos todos que la Constitución, al menos en la teoría, ¿verdad?, es la ley que está por sobre todas las demás normas. Pero aquí, con esta situación, y esto es lo grave, Sandy, para que tratemos de entenderlo, la Constitución de Guatemala está quedando en segundo plano y está pasando por encima de ello las normas penales y procesales penales de Guatemala, lo cual no puede ser. Mira, en el inicio, cuando se tenía entonces la primera vez que se tomó el caso de los Bitkov, se estaba violando o irrespetando este convenio, esta convención de Palermo. Nuevamente se hace. ¿Qué consecuencias puede traer para nuestro país? Porque es importante que lo veamos, porque Guatemala no firma este tipo de convenios solo porque le da la gana, es porque es parte de un proceso y obviamente también hay ciertos beneficios y ciertos castigos, si lo queremos ver así, o sanciones a nivel internacional. Esto es muy importante, fíjate, Sandy, porque lo que ahora tú estás preguntando viene a ser la parte que nos importa ya como Estado guatemalteco, fuera de la ilegalidad, ¿no? Cada vez que se violenta uno de estos tratados internacionales o un convenio como el convenio de Palermo,
el Estado de Guatemala pues obviamente es llevado a las cortes internacionales penales y es aquí donde precisamente al irrespetar normas de derechos humanos terminamos siendo generalmente condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hasta ahí pareciera que esto no tiene repercusión, pero claro que tiene repercusión. Fuera de que se anula, de que se quita la certeza jurídica al país, viene condenas que son en millones de dólares y esos millones de dólares no los paga nadie más que tú, que usted y que todos los que pagamos impuestos, y es ahí donde no solo quedamos mal y respetamos la ley, incumplimos los convenios ya ratificados, sino que además los tenemos que pagar. Bueno, esta es la situación que está pasando, como que fuera una serie. Vamos a la segunda temporada de este caso de los Bitcoff. Así que vamos a ver en qué termina entonces esta situación. Hay diferentes medidas o recursos legales que se han interpuesto. La recusación está pendiente, por ejemplo. Así es. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. ¿Concluimos este tema, Julio? Claro que sí, Sandy. Vamos a concluir con este tema y vamos a volver con otro análisis. Pero antes vamos a una pausa publicitaria. Así es, ya regresamos. Somos a la medida. Agradecemos su sintonía. Le vamos a hablar acerca de este tema que la verdad preocupa y es interesante para que usted lo pueda conocer y lo pueda replicar también. Le pregunto, ¿usted conoce cuáles son los protocolos de atención a la mujer que recién ha sido víctima de una violación sexual? El proceso que implica para las mujeres indígenas lo explicamos a continuación y también porque hacemos la diferencia entonces con las mujeres indígenas y las ladinas. El primer paso es entregar sus prendas de vestir como un elemento clave para la investigación. Para ello, el Ministerio Público entrega un kit de vestuario descartable. Pero cuando la mujer pertenece a un sector indígena, protege su vestuario como parte de su identidad y no quiere entregarlo a los investigadores. Por ello, el Ministerio Público entregó más de 100 kits de trajes regionales a las fiscalías de distrito del departamento de Quiché y Totonicapán. De hacer entrega de distintos juegos a las 2 fiscalías de distrito aquí representadas. 60 juegos de kits de dignidad con pertinencia cultural para mujer indígena víctima de violencia sexual y maltrato a la Fiscalía de Distrito de Quiché y 56 juegos en la misma manera para la Fiscalía de Distrito de Totonicapán. Incluye huipil, corte y faja para efectos de que la denunciante o la víctima de violencia sexual pueda facilitar sus prendas de vestir para la recopilación de evidencias y a la vez no afectar más allá de lo que el delito ya afectó, ¿verdad?, su integridad y su dignidad. La cantidad de los conjuntos entregados responde a la cantidad de denuncias interpuestas en cada una de las fiscalías, en las cuales se ha marcado un incremento entre el 10 y el 12% en relación a los años anteriores. En lo que va del año, nosotros tenemos registrados alrededor de como 60 casos de este tipo de delito. Afortunadamente yo estimaría que es un 10% relacionado con los años anteriores. ¿Y las edades de las víctimas las tienen identificadas ustedes? Sí, básicamente van en un promedio de 3 años, pero tampoco se descarta que hayan personas mayores de estas edades, ¿verdad? En Totonicapán, pues este hecho de violencia sexual también ha ido en incremento, ¿verdad? Más o menos en un 10-12% para este año. ¿Cuántas se tienen hasta este año, hasta la fecha? Sí, nosotros tenemos un aproximado de 70 denuncias más o menos en este tipo de delitos. Las autoridades prevén entregar otros kits en los departamentos de Huehuetenango y Alta Verapaz. Esto que usted acaba de escuchar tiene un nombre en la técnica jurídica, se llama pertinencia cultural. Guatemala cuenta con un protocolo de atención para las víctimas de violencia sexual que busca garantizar la atención médica y la denuncia legal oportuna. En ese protocolo se afirma que la violencia sexual es una expresión de discriminación definitivamente en contra de las mujeres y que es el resultado de una violencia estructural, violencia de género, es decir, de hombre hacia mujer, y de estos patrones todavía socioculturales que discriminan a las mujeres y del índice alto todavía de machismo en la sociedad guatemalteca. Ahora, cada clínica y cada hospital de la red hospitalaria nacional ya
ya cuentan con un comité de violencia sexual, que aparte de conocer el protocolo que estamos mencionando, tienen como responsabilidad la atención primaria a las víctimas sobrevivientes de violencia sexual, de maltrato infantil, a menores o a mujeres embarazadas. Ahora, es muy importante saber que se tiene que la identidad de las personas, porque cuando hablamos de los delitos de violación estamos hablando de delitos que son propiamente de acción privada, que la gente no los tiene que conocer, porque si no se da una victimización secundaria o hasta terciaria. ¿Qué pasaba en Guatemala, Sandy? Rápidamente te digo, fíjate que una mujer violada de pronto llegaba al MP y era atendida por un médico forense, pero que era hombre, y lo que menos quería era tener ese contacto con los hombres. Y aquí te quiero ir contando otras cosas sobre esto de la pertinencia cultural, pero paso la palabra para ti porque supongo que tienes algunas inquietudes, dudas y preguntas. Por supuesto, Julio, me gustaría que pudiéramos de esta forma ampliar más la información. Es algo, para algunos puede ser mínimo, pero en realidad para la víctima representa mucho. El tema de poder, por ejemplo, una mujer indígena que ha sido ultrajada, imagínate, el colocarse nuevamente un traje similar al que pues le da esa como protección, ese resguardo al final, porque es un momento muy difícil y obviamente la vestimenta es muy importante porque ahí se pueden extraer todos los fluidos y toda la evidencia que puede servir en el caso, porque en ocasiones también cuando nosotros no contamos con este tipo de pruebas es muy difícil poder condenar a una persona por violación. Sandy, tú conoces mucho de estos temas criminológicos y forenses porque lo has dicho de excelente manera. Es correcto. Vamos primero a la pertinencia cultural. Para los temas de violencia sexual en contra de mujeres ladinas, el kit va a constar de que, bueno, usted deje la ropa con la cual fue ultrajada, porque como tú bien dijiste, ahí hay fluidos, ya sea saliva, semen, algunas otras cuestiones, sudor, cualquier cuestión que pueda permitir identificar e individualizar precisamente al agresor. Y se les entrega un pants y una playera, ¿verdad? Para que puedan obviamente dejar su ropa para buscar la evidencia científica, como tú bien lo has dicho. Mientras que en el caso rural, y por eso es que ahora precisamente en los departamentos de El Quiché y de Huehuetenango, el kit va a constar de que dejan su ropa, generalmente es un traje de los que se denominan cotidianamente como típicos, pero que son trajes regionales, autóctonos nuestros, y se les va a dar uno similar, ¿verdad? Para que precisamente situación de la pertinencia cultural y no aquella situación de rechazo de que yo traigo un traje de estos regionales y me van a dar un traje ladino. No es así. Entonces ya esto es un avance bastante bueno porque la justicia está viendo no solo los temas de la victimización y de proteger a la mujer, sino que este tema que vuelvo a repetir que se llama pertinencia cultural tan importante. Julio, yo siempre he dicho de que cuando una mujer, cuando una víctima decide denunciar una violación es doblemente víctima, porque lo ha sido y lo hace nuevamente cuando está dando su testimonio de la declaración y al final se expone socialmente, porque eso hay que notarlo también. ¿Tú crees que este tipo de medidas, de implementos que ahora se han establecido por parte del Ministerio Público puede ayudar a que las mujeres, por ejemplo, o cualquier persona que sea víctima de una violación sexual se anime a denunciar esta situación? Definitivamente que sí, Sandy, porque todos estos mecanismos van orientados a la atención que realmente se le debe brindar a la persona que se denomina víctima, y es una atención integral, porque fuera de la parte médica, la parte cultural con la vestimenta, viene también la parte psicológica a la cual también debe de ser sometida. Entonces, todo este tipo de medidas lo que hace es ganar confianza en la población y esto va a facilitar que se dé la denuncia. La denuncia es la mejor arma ciudadana. ¿Me permites dar unos datos más para concluir el tema, Sandy, por favor? Las estadísticas nos permiten poner en contexto esta situación en Guatemala. Por ejemplo, el 95% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, imagínese usted. De ellas, el 66% son niñas y adolescentes. Un informe de la Organización Mundial de la Salud estima que el 36% de las mujeres en Guatemala y en el mundo, ojo, ha sufrido violencia de la pareja, ya sea física, sexual o cualquiera otra de las 5 formas de violencia que dicta la ley aquí en Guatemala. Es un tema dramático, es un tema importante y lo que se pretende es resguardar de manera integral los derechos de la mujer que es víctima. Así que yo creo que sí, para concluir con lo que tú preguntabas, Sandy, son medidas que van a ayudar precisamente a crear confianza, a defender los derechos de la mujer y a fomentar que se denuncien estos hechos para que sean sancionados. Así es, qué mejor conclusión
conclusión, Julio. Gracias. Y definitivamente estas medidas tienen que ir de la mano con la investigación, porque también necesitamos resultados de estos casos. Bravo, Sandy. Porque un violador que esté libre... Es un peligro constante. Víctimas más pueden haber. Así que concluimos con este tema. Es momento de conocer noticias, ¿te parece? Me parece bien, Sandy. Continuamos con el Ministerio Público. La jefa de esta entidad se pronunció ante las acciones penales luego de la modificación del artículo 407N y 407O de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Según la fiscal general, luego de las modificaciones al artículo 407N y 407O del Código Penal, se presentarán todas las acusaciones referentes al financiamiento electoral no registrado o ilícito con base a esta legislación. En cuanto a la reforma, nosotros hicimos el análisis de interpretación de la reforma del artículo 407N y la adición del 407O. Sobre esa base, verdaderamente ya la concepción manifiesta de parte del Ministerio Público es que no se queda impune ningún hecho cometido. En tanto, el Tribunal Supremo Electoral está a la espera de las resoluciones de la CC con los amparos interpuestos por la agrupación FCN Nación. El registro de ciudadanos ya ha evacuado, las audiencias ya ha hecho todo lo concerniente, incluso ha presentado en la Corte de Constitucionalidad para, en este caso, que se continúe el proceso contra esta organización. Recordemos que ya no está en manos del registro de ciudadanos, sino ya está en otras instancias que tienen que resolver si proceden o no los amparos. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral solamente vela por la transparencia de las organizaciones políticas y aplica las sanciones administrativas a los partidos, no persigue penalmente. Tenemos más información precisamente del Ministerio Público. También el día de hoy la fiscal general Consuelo Porras anunció la implementación de diferentes proyectos antes de que finalice el presente año. Entre estos proyectos se tiene la inauguración de 25 fiscalías municipales. Según la jefa del Ministerio Público, una de las estrategias para reducir la mora fiscal será la implementación de 25 fiscalías municipales, con las que se busca tener presencia en más del 80% de los municipios del país. Aunado a eso también, que esto ya está en marcha, antes de finalizar el año estamos inaugurando las 25 fiscalías a nivel municipal que habíamos indicado con anterioridad para poder dar presencia del Ministerio Público en el interior de la República y consecuentemente disminuir también la mora fiscal que conlleva el no tener las fiscalías en los diferentes lugares del país. La pretensión de la administración que dirijo es dejar por lo menos un 80% cubierto los municipios del país. Asimismo, se dio a conocer la creación de fiscalías móviles en zonas de alto riesgo para impactar en la disminución de los índices de criminalidad. La implementación de 5 fiscalías móviles en las zonas rojas del país, a manera de que el Ministerio Público también tenga presencia y pueda contribuir con la Policía Nacional Civil para evitar hechos delictivos. La atención a la niñez víctima de violencia también será uno de los proyectos a implementar a inicios del próximo año. ¿Cómo es el acceso a la vivienda en nuestro país? Es una interrogante que responderemos después de la pausa. Claro que sí, somos a la medida. Acerca de la vivienda en Guatemala, el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, inauguró el Consejo Nacional para poder ver este tema de la vivienda. Hablemos de CONAVI, el cual tiene por finalidad desarrollar algunas estrategias y una política pública en el sector de la vivienda para que de esta forma se busquen algunas facilidades en el tema. Veamos entonces de qué se tratará y cuáles son las modalidades que abarcarán con esta política. El Ejecutivo presentará el próximo 30 de enero la Política Pública de Vivienda en Guatemala, la cual es trabajada por el Consejo Nacional para la Vivienda. En esta se espera definir los mecanismos para fortalecer el déficit de vivienda para los próximos 20 años. Pues lo que se presenta únicamente es que hay una línea de financiamiento directo. Como yo les dije en la reunión, a la fecha van más de 1.300 millones
captados por ese impuesto. Lo que se pretende es definirlos para eso. ¿Cómo sería la utilización de esto? Porque esto no sería como el subsidio, sino actualmente, pues la única línea de financiamiento de vivienda es el subsidio que tiene el Estado. A través de la política de vivienda que está auspiciada por el vicepresidente de la República, se pretende mecanismos nuevos de financiamiento para dar solución y combatir el déficit habitacional a través de esa política. Dependiendo de la aprobación en la política se van a definir varias formas de hacer vivienda sustentable. Primeramente, un reglamento de vivienda vertical, ¿no? Porque hemos visto que la vivienda horizontal solo aleja a la población, ¿verdad? Y no tienen infraestructura donde desarrollan los nuevos poblados, digamos, no hay comercios, están fuera del área de trabajo. Lo que se pretende con la política, aparte de financiarlo, es un acercamiento más a los servicios básicos. ¿Y a partir de cuándo podría entrar si se autoriza a través de la política? Y como ustedes vieron, hay un asesor de GIZ que nos está apoyando eso. El 30 de enero se va a presentar el diagnóstico. En ese tema, Óscar Montenegro, viceministro de Vivienda, indicó que para el próximo año la cartera de comunicaciones tiene un presupuesto asignado de 595 millones de quetzales para el pago de subsidio por construcción. En el organismo legislativo, sin embargo, hoy con esta buena noticia y refrescante que estamos teniendo, subir casi los 600 millones después de tener 120, directamente repercute en el pago de subsidios para la construcción. Es decir, que si estábamos construyendo o pagando por subsidios, porque nosotros no construimos, ¿no? Sino que nosotros pagamos el subsidio, más o menos de 4.000 unidades habitacionales en el 2017 y en el 2018, ahorita podríamos estar subiendo más o menos a 12.000, un poquito más. Esta es una situación por demás complicada y muy dramática cuando ya se analiza. El déficit habitacional en Guatemala puede entenderse como las múltiples del guatemalteco común para tener una relación adecuada en cuanto a la calidad de vivienda. Además, el déficit habitacional se divide en dos partes fundamentalmente. Una es la parte cualitativa, referente a la calidad de los materiales de construcción, al acceso a servicios sanitarios o acceso a servicios tan vitales como el agua potable y el derecho real de propiedad. Mientras que el otro ámbito es el déficit cuantitativo, y esto se refiere a la falta completa de una vivienda, y es que el número que debería de construirse es ampliamente superior a lo que hay actualmente. Las limitaciones para el acceso a la vivienda digna también pasan por otro factor muy importante, Sandy, que es la dificultad de acceder del guatemalteco común a un crédito para adquirir vivienda. Sabemos entonces que los requisitos son muy elevados. Demasiado. Y obviamente en ocasiones cuesta poder llegar por el tema salarial, exactamente. Entonces al final incluso se incluye a un núcleo familiar para de esta forma poder llegar a esos requisitos. Pero por ejemplo, tocando el tema del punto cualitativo en este caso, existen las licencias de construcción, por ejemplo, pero en ocasiones hay proyectos habitacionales que no necesariamente pasan por ese tipo de procedimientos, o por ejemplo el tema del estudio del terreno, que también nos puede medir si se puede o no construir. Es correcto, y eso lo miramos cuando lamentablemente muchas veces han pasado catástrofes o situaciones dramáticas, ¿verdad? Porque se ha construido en lugares donde definitivamente eso no puede hacerse, ya sea con licencia o sin licencia, o por control o por los descontroles. Solo traemos a colación lo que pasó en aquella gran tragedia del Cambrai, por decir una de ellas, en la cual pues lamentablemente esos errores o esa falta de controles y de acceso a la vivienda, porque al final de cuentas termina siendo el mismo problema, terminan en la muerte de miles de personas. Y notemos que estos casos, por ejemplo, en el caso del Cambrai, las personas compraron sus viviendas, no fueron a invadir, sino que alguien se las vendió, una notificación en este caso. Y al final, ¿a quién le puedes tú pedir cuentas o solicitar algún resarcimiento? Nadie de la notificación ya no tienes contacto alguno. Es correcto. Y solo para traer otro ejemplo muy significativo, ¿te recuerdas lo que sucedió apenas este año con lo ocurrido en el volcán de Fuego, verdad? Estas colonias, estos asentamientos estaban precisamente construidos en un área donde no debería de darse. Pero esto es por la grave dificultad que el guatemalteco tiene para poder acceder a una vivienda, no solo que sea digna, para comprarla es casi imposible,
pero además que tenga los servicios básicos fundamentales, que exista el alcantarillado para que haya drenajes, para que haya agua potable, para que haya luz y todo lo que se necesita. Esto hace que las personas pues o tengan que vivir en algunas situaciones comúnmente conocidas como palomares o lo más alejado posible de las áreas urbanas para que los costos disminuyan. Ojo, porque como bien decías tú, Sandy, muchas veces ni siquiera es que sean invasiones, compran, ¿verdad? Y están comprando riesgo nada más. Por supuesto. Tratemos ahora el tema cuantitativo, Julio. Sí. ¿Por qué es tan complicado poder acceder a una vivienda propia? Vemos entonces la gran cantidad de familias que ahora tienen que alquilar porque obviamente no alcanza o no tienen entonces los requisitos mínimos para poder acceder a un préstamo y de esta forma adquirir la vivienda. Partamos de una base, Sandy. El alquiler, bueno, es una bendición en el sentido que te permite tener un techo, pero a la larga estás pagando algo que nunca va a llegar a ser tuyo. Y el gran problema es que en Guatemala tenemos muchas situaciones paralelas para que esta falta de poder acceder a una vivienda propia sea una realidad. Por ejemplo, el hecho de no tener una estabilidad económica grande, porque también la falta de empleo y de oportunidades es muy grande. Pero si a eso le sumas que los requisitos que se ponen en los bancos para tener un crédito mínimo para una vivienda, digamos, bastante modesta, es muy alto. Entonces, aunque hayan constructores, ¿verdad?, que quieran hacer proyectos habitacionales, no existe la facilidad de otorgar los créditos. ¿Puedo dar más información para ti, los televidentes? Según un estudio reciente de Hábitat para la Humanidad y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible, Guatemala presenta un déficit cualitativo de 1.542.639 hogares. Esto quiere decir el 61% de guatemaltecos. El déficit cuantitativo sería de 733.460 viviendas, lo cual representa un 29% de la población total. En conclusión, Guatemala tiene un déficit total, grande y tremendo de vivienda que supera el 90%. Esta cifra en Centroamérica solo es superada por El Salvador, es decir, el estándar que ellos marcan 91%. El estándar de Guatemala a nivel regional centroamericano es no malo, es pésimo en este sentido, Sandy. Lamentable la situación, ojalá que con esta política que se está creando pues se pueda hacer algo, pero sobre todo también que se tengan esas medidas de transparencia, ¿no? Porque a veces se facilita el tema de vivienda, pero también se desvía, entonces esta misma ayuda, entonces necesitamos la transparencia en el caso. Totalmente. Una cosa positiva para terminar, ya el gobierno de Guatemala ha anunciado que el próximo año va a aprobar algo que ya está consensuado, la Política Nacional de Vivienda, y bueno, ya ahí vamos a partir de una base para poder tener este desarrollo de vivienda, ojalá para todos los guatemaltecos a mediano y largo plazo, definitivamente será. Bueno, vamos a esperar entonces qué soluciones se dan a esta problemática del déficit de vivienda, mientras nosotros continuamos con otras noticias. Conozcamos las noticias de carácter judicial. En un juzgado de extinción de dominio inició un juicio para que dos propiedades vinculadas al narcotraficante Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias Guayo Cano, y su ex esposa María Isabel Sales López pasen a manos del Estado guatemalteco al considerar que fueron adquiridas de forma ilegal. La investigación señala que los dos bienes inmuebles pertenecen a María Isabel Sales López, expareja sentimental de Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias Guayo Cano, condenado en el caso Salcajá a 372 años de prisión por el asesinato de 9 agentes de la Policía Nacional Civil. Se trata de una vivienda donde viven Sales López y sus 3 hijos, además de un autohotel llamado Amor Prohibido. Las dos propiedades están ubicadas en la Democracia, Huehuetenango, y tienen un valor de 6.260.000 quetzales. Y que desde el 14 de julio del año 2013 el Ministerio Público dejó cerrada la casa de habitación con la intención de someter la residencia a extinción de dominio sin contar con con ningún tipo de investigación previa. Según la pesquisa, los dos bienes habrían sido obtenidos por Villatoro Cano por la comisión de delitos como comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, lavado de dinero y asociación ilícita. Además, que la expareja sentimental no tiene un perfil económico idóneo para haber adquirido las dos propiedades con un valor superior a los 6 millones de quetzales. Vienen las noticias internacionales, pero espere un momento porque vamos a una breve pausa comercial. Así es, ya regresamos. Somos a la medida.
momento de conocer las noticias internacionales. Estados Unidos despidió con honores al expresidente George H.W. Bush. Sus restos se encuentran en su natal Texas. Caravana de autos transportó el féretro del expresidente a la Catedral Nacional. Estuvieron presentes los expresidentes Barack Obama, Jimmy Carter y Bill Clinton, junto con sus cónyuges. A la espera de su arribo en la catedral, Trump estrechó la mano de Obama y la ex primera dama Michelle Obama, quienes lo saludaron con un escueto buenos días. Trump no estrechó las manos de Bill y Hillary Clinton, quienes mantuvieron su vista al frente. La congregación, en la que se encontraban gobernantes extranjeros y diplomáticos estadounidenses de puestos jerárquicos y otros que estuvieron relacionados con el difunto, se puso de pie al arribo del féretro. George W. Bush pronunció el elogio fúnebre de su padre. El oficio puso fin a 3 días de ceremonias en Washington. Horas más tarde, los restos de Bush regresaron a Texas y serán enterrados el jueves. Bush murió el pasado viernes a los 94 años. Descansará finalmente junto a Barbara Bush, con quien estuvo casado durante 73 años, y Robin Bush, la hija de ambos que murió de leucemia a los 3 años en 1953. Bien, y la Fiscalía de Delitos Electorales están en apresto precisamente ante el próximo proceso electoral ya que está por venir, el cual se va a abrir el próximo mes de enero. Entonces, vamos a ver cuál es la noticia que se tiene en el ámbito del Tribunal Supremo Electoral en este sentido. Aquí en A la Medida la información. El jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales señala que las denuncias llegan desde el Tribunal Supremo Electoral, de las cuales suman más de 300 casos al año. Las más comunes son los acarreos o las afiliaciones anómalas. Son casos de transhumancia, que son los denominados acarreos, algunas afiliaciones anómalas, y que en estos casos, pues luego de las investigaciones realizadas, se han judicializado a lo largo y ancho de la República. Tenemos algunas sentencias con respecto de turbación del acto eleccionario, atentado en contra del transporte del material electoral, falsedad ideológica y falsedad material con agravación electoral, que tiene que ver con el tema del domicilio electoral de algunas personas que fueron a los registros a solicitar su inscripción en un padrón que no les correspondía, y pues básicamente algunos otros casos que también se han judicializado y que tienen que ver con el tema de financiamiento electoral. Actualmente, la Fiscalía se encuentra en apresto para el proceso electoral próximo y se realizan planes de trabajos específicos para atender las denuncias previas y durante el proceso electoral. De momento ya cuentan con una mesa de conflictividad electoral para prevenir los delitos y faltas electorales. La próxima semana la Corte Suprema de Justicia decidirá si le retira el derecho de antejuicio al diputado Mario Taracena. Por cierto, 2 diputados que presentaron la acción penal le señalan de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por la reforma al artículo 205 que se refiere al llamado transfugismo. Creo que hay suficiente evidencia de que él cometió varios delitos. Además lo hizo con un fin avieso, que era proteger el monopolio que tiene la secretaria general de su partido para que no se le desgranara la mazorca de sus diputados, es decir, retenerlos esclavizados, imponiéndoles sanciones para que no se vayan a otro partido. Y el diputado Taracena en esa sesión hasta apagó la luz eléctrica para que no nos diéramos cuenta. Todo fue hecho, pero gracias a Dios se filmó. Hay suficiente evidencia que él actuó en forma aviesa en el Pleno, engañando a los diputados y manipulando esa iniciativa de ley para que no hubiera transfugismo. Muy bien, sin dar mayor explicación, el congresista Fernando Montenegro de la bancada Encuentro por Guatemala presentó su renuncia irrevocable al cargo como diputado al Congreso de la República. Por medio de una misiva dirigida al presidente del Poder Legislativo, el diputado Álvaro Arzú Escobar, Montenegro indicó que por motivos personales dejaría el cargo a partir del 15 de enero del próximo año. El artículo 60 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo señala que una renuncia debe ser ratificada personalmente ante el Pleno del Congreso, quien debe considerar si la acepta o no.
Además que el diputado debe permanecer en el cargo hasta que haya tomado posesión su sucesor. Veremos qué es lo que pasa con esta situación. Bueno, es momento de concluir con esta emisión. Muchísimas gracias a usted como siempre por su preferencia. Feliz noche. Feliz noche y lo esperamos mañana.